Eh, mm, Curiosamente, hay veces que uno tiene ciertos bajones de desmotivación por todo lo que le pasan a los profesores, ¿cierto? Eh, Eso hablaba yo con el profesor Boris y con Melissa. Eso fue el último viernes que almorzamos, ¿cierto? Y pues, pero hay veces que hay personas que le suben a uno la motivación. Em, eh, por eso em, quisiera decirles que estoy pues muy agradecido con las palabras del señor padre de Cristian Camilo. Ha sido una persona muy amable conmigo, más amable de lo que me merezco. Entonces, muy agradecido con el señor padre de Cristian y también pues con el señor padre de Pedro. Ve, a propósito de eso, no veo a Pedro. Escríbele a Pedro, Santiago, por favor. Entonces, hay un dicho que dice que unas son de cal y otras son de arena, ¿cierto? Hay veces que las personas, algunas personas bondadosas en este mundo, eh, tienen los medios para reconocernos a nosotros, a los profesores, algo de nuestra labor. La labor docente, decía Jorge Enrique, el director de física, el antiguo director de física del departamento de física de la Universidad de Pamplona, me decía, cuando me veía trabajar tanto, me decía Juan David, trabaje todo lo que usted quiera sabiendo una cosa. No hay nada en esta vida tan desagradecido como la labor docente. Y él ya lleva muchos años siendo docente, ¿cierto? Entonces, más sin embargo, cuando uno ve los frutos de los estudiantes, de alguna forma uno se anima, ¿cierto? A, a seguir trabajando duro. Entonces, pues eso puede ser también una motivación, pero cuando los padres de familia con los que uno tiene la oportunidad de interactuar reconocen esa pequeña y minúscula contribución que hace uno como profesor, eso siempre es muy bien recibido, ¿cierto? Entonces, algún día podríamos hacer un curso para padres de familia. Señor padre de familia, ¿quiere usted aprender un nuevo lenguaje? ¿Quiere usted aprender mecánica cuántica? Es un nuevo lenguaje. Entonces, nosotros ayer avanzamos hartísimo, llegamos hasta los espacios duales y, bueno, vamos a mirar a ver, vamos a poner en práctica las primeras palabritas de la mecánica cuántica, operadores y estado. Yo les había hecho este dibujo a ustedes el día de ayer, haciéndoles referencia a lo siguiente. Yo les había dicho, bueno, si yo tengo un horno a una temperatura T con átomos de plata, este horno está en la capacidad de disparar átomos de plata y este aparatico que aparece acá, que lo llamamos aparato de Stern-Gerlach en dirección Z, puede dividir los átomos de plata en átomos con spin up y spin down. Eh, el objetivo de esta diapositiva en términos del lenguaje es nosotros reconocer que hay un problema de autovalores y de autovectores para spin down y hay un problema de autovalores y autovectores para spin up. Tanto el estado, tanto el estado spin up en dirección Z es un autoestado del operador SZ, como el estado spin down en dirección Z también es un autoestado.
del operador SZ. Entonces tenemos dos autoestados, tenemos dos autovalores, ¿cierto? Aquí todo el mundo está feliz hasta ahí, menos Cristian Santiago, que nunca lo he visto feliz, pero me imagino que es feliz todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, eh, muy buenas tardes, divino, divino niño. No prende la cámara, yo les voy a decir por qué no prende la cámara. Juan José no prende la cámara porque quiere evitar que las personas se den cuenta que yo tengo razón y que se parece al niño Jesús. Pero Juan José, no hay nada que puedas hacer. Profe, no prendió Ese, la cámara porque apenas se prende en el computador. Tenía problemas técnicos, estoy desde el celular. ya. O sea que no es un tema filosófico. No, profe, no es ningún tema filosófico. Mm, Muy bien. Entonces acá, por diapositiva, cuando ustedes sean profesores, recuerden una cosa que es muy importante, para que ustedes no vayan a entorpecer el proceso de ningún estudiante. Cada que ustedes escriban algo en el tablero, piensen cuál es el objetivo de lo que hay en ese tablero. Si lo que ustedes escriben en el tablero no tiene ningún objetivo, hola Pedro, deben de replantearse la situación. Uno solamente debe escribir cosas en el tablero que tienen algún objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta diapositiva? Pues el objetivo de esta diapositiva es nosotros ver que tenemos unos elementos como los autoestados, esto nosotros los llamamos eigenstate, hay personas que lo llaman eigenkets, y tenemos los autovalores, h barra medios y menos h barra medios, los eigenvalues, que representan el valor de la medida. Bueno, y aquí lo que nosotros estamos haciendo es que estamos diciendo que podemos representar el operador SZ, esto es una matriz A, B, C, D, y dependiendo, o más bien, los valores A, B, C y D se determinan para que se cumplan esos dos problemas de autovalores. Por lo tanto, en esta diapositiva tenemos los objetivos de identificar, identify, operator, operator, eigenstate, eigenvalues. Esas tres palabras hay que apuntarlas en nuestro diccionario. Tenemos que ir creando un diccionario de mecánica cuántica, uno decir yo hablo mecánica cuántica. Una vez nosotros hemos ya caracterizado el problema, ¿cierto? Entonces nosotros podemos darnos cuenta que el operador SZ es un operador que es H barra medios por la matriz 1, 0, 0, menos 1, que es la matriz de Pauli en dirección Z, ¿cierto? Ahorita vamos a mirar a ver cómo se llaman los espacios de vectores o cómo se llama un elemento de un espacio de vectores cuyas componentes son una matriz. Esto tiene un nombre particular y lo diferencia de los vectores por una condición muy particular. Listo. Entonces eso se debería de ver también en el curso de mecánica cuántica. El curso de mecánica cuántica, una de las tantas cosas que hace es que nos enseña a nosotros a hablar bien, ¿cierto? Entonces, recuerden, cuando uno es un niño, no puede decir helicóptero. Díganle a un niño, oiga, diga helicóptero. Va a decir helicócoro, por ejemplo. Pero no es capaz de decir helicóptero. Lo que uno aprende cuando es un niño es que aprende a hablar. Eso es lo que uno aprende en un curso de mecánica cuántica. En el primer curso de mecánica cuántica uno aprende a hablar. Eh, Aquí tenemos el operador SZ y yo puedo, por ejemplo, considerar la siguiente situación. Yo podría considerar la situación en la que yo disparo un conjunto de átomos
yo voy a bloquear, observen que esta salida en este aparato está bloqueada y esta otra salida en este aparato está bloqueada. Por lo tanto, de este aparato solamente salen electrones con spin en dirección Z positivo y de este otro aparato solamente salen electrones con spin en dirección Z negativo. Esto es un menos H barra medio, si no se alcanza a ver. ¿Listo? Y podemos definir dos problemas de autovalores para el caso en el que bloqueamos la salida con átomos spin down y para el caso con el que bloqueamos la salida con átomos spin up. ¿Ok? De acá definimos esta matriz SZ. Sigma Z, perdón, que es la matriz de Pauli. Y el problema de autovalores y de autovectores en términos de la matriz de Pauli me queda así. Puedo cancelar H barra medios con H barra medios en ambos casos. Y esos problemas de autovalores me quedarían como sigma Z actuando sobre up Z, Z. Y sigma Z actuando sobre down Z es igual a menos down Z. Esto simplemente es un proceso de medida. Estoy midiendo el momento magnético de un átomo de plata en dirección. Listo. Muy bien. Ahora viene uno de los eventos más, o sea, uno de los eventos más interesantes de toda la mecánica cuántica. Y yo quisiera que ustedes le prestaran particular atención a esto que yo voy a hacer acá. Les voy a hacer la siguiente pregunta. Van a mirar ese diagrama y ustedes con ese diagrama, yo voy a parar el video mientras voy a la cocina por un vasito de agua. Mirando ese diagrama, ustedes me van a decir si es posible medir el spin de el átomo de plata en dirección Z y en dirección X al mismo tiempo. Y si la respuesta es que no, vamos a ver si existe alguna operación dentro del espacio de vectores que define este problema que nos permita entender por qué. ¿Listo? Ya ven. Vamos a hacer aquí Juan, el tienes análisis respectivo. un error de digitación en la presentación. En el conmutador escribiste SZ, SX y después lo mismo. Sí, tienes razón, gracias, Pedro. Muchas gracias porque eso es importante aclararlo. O sea que esto sería SZ, SX menos SX, SZ. Y esto diferente de cero. Muy bien. Bueno, entonces, lo que queremos hacer es que queremos investigar o queremos explorar la posibilidad de que yo en el mismo sistema pueda medir a SX y a SY, que se puedan medir al tiempo, ¿cierto? Esto es muy importante. Si uno quiere aprender realmente a hablar mecánica cuántica, esta exploración que vamos a hacer acá es absolutamente esencial, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a disparar unos átomos. Estos átomos vienen del horno. Con este horno hay que tener cuidado. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar con este horno? Alguien que de pronto lo recuerde. Porque los átomos deben estar preparados en un estado para poder medir bien SZ. No, porque de pronto ese horno hace que se dispare un taco y nos va la luz. Pues también, Entonces, pero no necesariamente, Pedro, porque tú no sabes en qué estado están esos átomos. Un estado desconocido. Más sin embargo, cuando tú haces pasar esos átomos por este aparato de acá, Pedro,
por este aparato de Stern-Garlack en dirección Z, ese aparato los va a preparar en un estado o en otro. Nosotros no sabemos acá a ciencia cierta en qué estado están preparados esos átomos, los tendríamos que medir, Pedro. Y cuando tú los mides, tú ya le predeterminas la base al sistema. ¿Qué es lo que hace un aparato de medida? Un aparato de medida lo que está haciendo es que le está predeterminando la base al sistema físico. Eso es lo que hace un aparato de medida, ¿cierto? Entonces, acá nosotros bloqueamos, ustedes pueden ver, bloqueamos la salida spin down y solamente salen los electrones spin up acá. Estos todos son electrones spin up. Y acá vamos a medir y acá eh, vamos a medir el spin del electrón en vamos a medir el spin del electrón en dirección ¿qué? Te va a hacer el spin del electrón en dirección X. ¿Qué es lo que yo esperaría? Lo que yo esperaría, lo que yo esperaría es si yo bloqueé acá la salida spin down en Z, si yo ahora bloqueo acá la salida spin down en X, como este originalmente solamente tenía componentes up en Z, y después yo vuelvo a medir, acá medí el spin en dirección Z, acá mido el spin en dirección X y después vuelvo a medir el spin en dirección Z. Ojo, pero es que yo ya había bloqueado la salida del spin down en dirección Z, entonces aquí en este aparato solamente me deberían de salir átomos con spin up en dirección Z y resulta que no, también me salen átomos con spin down. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, una forma de explicar esto es la siguiente. Una vez ustedes hacen pasar los átomos por este aparato para medir el spin en dirección X, ustedes lo que están haciendo, que es lo que yo le decía a Pedro Luis, están cambiando de base. Por eso, lo más trascendental cuando uno está aprendiendo mecánica cuántica es primero que todo, por favor, dígame la base. ¿En qué base está trabajando usted? Dime quién es tu base y te diré quién eres, ¿cierto? Entonces, siempre es clave, es supremamente importante seleccionar la base, ¿cierto? Entonces yo aquí, Pedro Luis, cuando lo paso por el aparato de Stengarlac en dirección Z, lo que este aparato tiene es que internamente, Pedro, tiene un imán con un campo magnético en una escala de longitud lo suficientemente larga para que nosotros lo consideremos en dirección Z, ¿cierto? Entonces, digamos, ese es el punto. Ahora, después lo pasamos por otro aparato de Stengarla que tiene un imán con campo magnético orientado hacia dónde, perdón, orientado en dirección X. Entonces lo que yo estoy haciendo acá es que estoy cambiando de base. Aquí en este aparato yo tenía la base up en Z, down en Z. Y acá tengo la base up en X, down en X. Estoy cambiando de base, es decir, estoy haciendo esta transformación que hay acá. Una vez tú cambias de base, Pedro Luis y compañeros, en la nueva base ya es una superposición lineal de la base anterior, independientemente de que tú bloquees la salida spin-up. ¿Eso qué significa? Como tú puedes expresar, como tú puedes expresar la nueva base en términos de la combinación lineal de la base anterior, esto lo que implica es que si la base de Sx se puede expresar como una combinación lineal de la base de Sz, estos dos observables no se pueden medir con incertidumbre cero al mismo tiempo.
Solamente se pueden medir observables con incertidumbre cero al mismo tiempo observables cuyas bases sean ortogonales. Y claramente estas bases no son ortogonales. Porque si tú sacas, por ejemplo, el bracket entre A en Z y A en X, esto te da 1 sobre la raíz de 2. Esto no es ortogonal. Esta condición a la que yo estoy haciendo referencia en este momento es lo que llamamos incompatibilidad. Es imposible en ese experimento en mecánica cuántica debido al principio generalizado de incertidumbre que vendría en una tercera entrega, en un tercer episodio de Do You Speak Quantum Mechanics. Entonces, y es más, lo podemos hacer por temporadas. Esta es la primera temporada, después viene otra temporada de Do You Speak Quantum Mechanics. Y en algún momento van a haber muchas personas que van a estar esperando con desespero la próxima temporada de Do You Speak Quantum Mechanics, ¿cierto? Entonces, esperemos que lo podamos lograr. Esto es chévere. No hablar un idioma diferente y enredar a otra persona, no hay nada como que uno pueda enredar al amigo, ¿cierto? Cuando uno sabe que el amigo no le entiende a uno, uno se siente más importante, ¿no les ha pasado? Entonces, pero, parte de hablar quantum mechanics es nosotros poder decir lo siguiente. El valor esperado del operador incertidumbre al cuadrado para el operador A y el operador incertidumbre al cuadrado asociado con el operador B, esto debe ser mayor o igual que la magnitud del valor esperado entre el conmutador entre A y B dividido 4. Eso significa que cuando el conmutador es cero, yo puedo determinar con incertidumbre cero una medida para A y una medida para B al mismo tiempo. Eso es lo que dice esa relación ahí, es la relación generalizada de incertidumbre. Lo que pasa es que para el caso particular, ojo, para el caso particular de el momentum y la posición, eso se vuelve la relación de incertidumbre de Heisenberg, que sería delta X por delta P mayor o igual que H barra medios. La relación de incertidumbre de Heisenberg es un caso particular de la relación generalizada de incertidumbre. Ahora, como nosotros sabemos que al medir en dirección X estamos cambiando de base, Pedro Luis, entonces necesitamos con estas dos ecuacioncitas que hay acá, lo que podemos hacer es que podemos plantear una transformación de cambio de base. Con la ecuación 1 y con la ecuación 2 las escribimos matricialmente y acá tenemos una transformación de cambio de base. ¿Cierto? Digamos, estas son las hojas que teníamos ayer. Yo arranqué ahí con todo el ímpetu y, mejor dicho, eso se llama, ¿sabe cómo se llama eso, Mili? Eso se llama el universo. El universo le estaba diciendo a usted, ¿cómo se atreve a decirle al profesor así? No, no puedo decir en YouTube qué fue lo que usted me dijo. Eso tiene que quedar en una reserva sumarial acá porque de pronto después me cierran el canal de YouTube. Si me pongo a reclamar porque me dicen eso, ¿cierto? Entonces, pero se llama el universo. Dios mío, bendito, el universo a veces sí jode, ¿no? Entonces, aquí como de esta noche, pues tenemos que volver a hacer esta construcción para que quede en el video. La clase de esta noche, si uno quiere aprender bien a hacer cosas que valgan la pena, la clase de esta noche es absolutamente fundamental. Es muy importante uno saber a partir de la mecánica estadística cuántica, uno cómo puede predecir un experimento de mecánica cuántica a temperatura diferente de la temperatura cero. Eso sí, no lo tienen por qué haber visto en mecánica cuántica, ¿cierto? Ninguno. Yo que soy muy irresponsable me pongo a enseñar eso en mecánica cuántica, ¿cierto? Pero pues eso sería para un tercer curso de mecánica cuántica. Mecánica cuántica a temperatura finita, pero me parece súper importante que uno pueda vincular la temperatura con la mecánica cuántica porque son
dos físicas cuyos regímenes aparentemente no se traslapan. O domina la fluctuación térmica o domina la fluctuación cuántica. Pero lo interesante del asunto de sistemas cuánticos abiertos, como los que trabaja Melissa, la biología cuántica, es, oiga, ¿será que hay algún sistema físico donde coexistan las dos escalas? Uf, eso es una vaina maravillosa. O sea, el hecho de poder estudiar la coexistencia entre la termodinámica y la mecánica cuántica y que la biología, curiosamente, que sea el contexto al que todos los físicos siempre le han querido sacar el cuerpo, ¿cierto? Entonces les da susto. Ellos dicen, no, es que los biólogos no, es que ese no es el problema. Yo sé cuál es el problema es que les da miedo, ¿cierto? Entonces, y naturalmente a quién no le va a dar miedo si estamos hablando, porque es que son muchos grados de libertad, Pedro. O sea, tú en la biología, por ejemplo, tú vas a coger, tú por ejemplo quieres hacer una cosa, quieres medirle el volumen a una vaca, ¿cierto? Llega el matemático y saca las curvas paramétricas, las rota en el espacio, ¿cierto? Hace una integral de volumen, llega el ingeniero, metamos la vaca en un vaso con agua y dependiendo de lo que se desplace el volumen es el volumen de la vaca y llega el físico y dice, supongamos que la vaca es una esfera. Ah, muy bien, entonces, según el físico, el volumen de la vaca, Pedro Luis, es B igual a 4 tercios de pi r al cubo. Más bravo el físico que es capaz de saber cuánto vale el radio de una vaca, ¿cierto? Esas chambonadas a las que estamos enseñados los físicos, pero no pueden hacer en biología, pero es que no les gusta. Entonces, naturalmente, ¿quiénes fueron los primeros en desarrollar teoría matemática para la biología? Pues los matemáticos. Pero ya después los físicos comenzaron a pensar, bueno, miremos a ver qué pasa acá. Pues lo peor que puede pasar es que quedemos acá como un zapato, ¿cierto? Entonces, y los físicos comenzaron a intentar modelar la biología, pero modelar la biología es muy difícil, Pedro. Primero, son muchos grados de libertad. Segundo, son los sistemas cuánticos abiertos por excelencia, o sea, son los sistemas cuánticos abiertos más jodidos que hay. Porque tú dices, vea, yo tengo un átomo en una cavidad, vengo con un láser al átomo y entonces tengo el átomo que es mi sistema, el láser lo puedo cuantizar, radiación electromagnética es mi reservorio y el acoplamiento láser-materia pues es el acoplamiento entre el reservorio y el sistema. ¿Cómo crees tú, Pedro, que uno podría definir, o tú siquiera crees posible, siquiera es posible poder definir la interacción reservorio-sistema en biología? Eso es un problema que requiere pantalones. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso no es un problema sencillo. Nosotros, por ejemplo, en biología cuántica hemos pensado en un reservorio de inyección, un reservorio de extracción, un reservorio de desfasamiento. Eso es una sobresimplificación del problema. Y cuando los físicos se les comienzan a salir esas cosas de las manos, entonces ya comienzan como, uy, esta vaina es como malo, es como aburrido, ¿cierto? Entonces, pero a mí eso me parece, por ejemplo, fascinante. Que en un principio no se pueda resolver de manera exacta, pues uno puede dar un paso, digamos, son pasos sistemáticos para uno llegar a una respuesta. Eh, lo que yo creo es lo siguiente. Mm, nosotros, nosotros vamos a estudiar en enero, vamos a estudiar la ecuación de Langevin, ¿cierto? La ecuación de Langevin, como dice el libro de Quantum Dissipative Dynamics, el primer, es el primer intento para nosotros acercarnos a estudiar los efectos de los reservorios y los acoplamientos con grandes números de partículas para un sistema dinámico pequeño, un sistema cuántico. Ese es el primer acercamiento, pero van a haber más acercamientos. Entonces, esa es la lógica de los físicos muchas veces. Lo que pasa es que con la biología pues no se puede, ¿cierto? O sí se puede, pero van a dar resultados chistosos. Imagínate tú decir, consideremos el complejo fotosintético en contacto con un vasito de agua. Pues, ¿sí o no? Eso no sería muy funcional que digamos. Tú tienes, Pedro, en ese medio acuoso donde está el complejo fotosintético, tienes una proteína gigantesca con baños de osciladores armónicos, baños anarmónicos, con otras moléculas, la interacción soluto-solvente, la interacción de Van der Waals entre las moléculas de agua y el complejo fotosintético. O sea, hay muchísimas cosas que hacen que levantarse un modelo medianamente decente para sistemas cuánticos abiertos en biología, pues no es tan sencillo, ¿cierto?
Entonces eso tiene su dificultad. Yo ya después les voy a contar qué fue lo que yo trabajé en biología. Yo tengo un articulito en biología. Yo trabajé en la embriogénesis de una mosca que se llama la mosca de la fruta, con procesos gaussianos y ecuaciones diferenciales con incertidumbre. Entonces, y ustedes van a ver toda una maquinaria puesta a resolver un pedacito de un problema grandote, ¿cierto? Y es lo único que podemos hacer. O sea, la biología nos reta por eso, Pedro. Son muchísimos grados de libertad, pero además de que son muchos grados de libertad, las escalas a lo largo de las cuales comienzan a emerger las nuevas físicas son muchas. Se llaman problemas multiescalas, Barshel y Marcus Cartman, ¿cierto? Entonces, digamos, esa sería como la situación. Ahora voy a mirar esta transformación de cambio de base, por ejemplo, esa que tengo acá, y me dicen, esto es Apen en X, down en X. Esto es una matriz uno sobre la raíz de 2, uno sobre la raíz de 2, uno sobre la raíz de 2 menos uno sobre la raíz de 2, up en Z, down en Z. Y si yo quiero determinar la transformación inversa, tengo que invertir esa matriz. ¿Eso qué significa? Eso significa que up en Z, down en Z, sería uno sobre el a ver, digamos, voy a escribir el problema completo. Esto es uno sobre la raíz de 2. Uno sobre la raíz de 2, uno sobre la raíz de 2 menos uno sobre la raíz de 2. Esta matriz que yo tengo acá es una matriz muy especial. Ya vamos a ver por qué inversa. Ah, porque tú estás, ¿qué? Ya no escribiendo, mm, porque estás haciendo el cambio de base de ese, de X a la base en Z. Sí, pero esas son matrices especiales porque parece que fueran matrices de rotación, Pedro, pero no lo son. Parecen matrices de rotación, pero no terminan siendo matrices de rotación, Pedro Luis, porque es que realmente ni up en dirección Z, ni down en dirección Z, ni up en dirección X, ni down en dirección X no son vectores. Por eso es que esa matriz queda así. Vamos a ver. Si yo invierto esta matriz es uno sobre el determinante es uno sobre raíz de 2 por menos uno sobre raíz de 2 eso es menos un medio da menos uno, esto es menos uno. Ah, porque tú dices que clásicamente se podría pensar que el spin estaría rotando entre los ejes, ¿cierto? Clásicamente sí, pero lo que pasa es que el spin no es un vector. No, no es como, por ejemplo, cuando nosotros habíamos definido la transformación de rotación para vectores, ¿cierto? No, no es así, no se puede. Sí, sí. Entonces, digamos, esa es la dificultad. Entonces acá cambio estos de posición y a los de que están por fuera de la diagonal les cambio de signo. Mm, Juan, una pregunta en relación a lo que mencionabas antes. ¿Por qué el movimiento browniano parece ser como muy importante? Es decir, Schwinger tiene un paper sobre el oscilador browniano, creo que es. No, el Sí, movimiento también. browniano del oscilador cuántico. Sí. El movimiento browniano, Pedro, es muy importante porque el movimiento browniano fue concebido por Einstein y por Brown como, como la primera aproximación para tu entender cómo afecta el ambiente un sistema físico, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Si tú, por ejemplo, tuvieras esta partícula acá, Pedro, y esta partícula está en un fluido, esa partícula va a colisionar
con el fluido de forma tal que después de cierto tiempo, aparentemente, Pedro, la partícula no se ha movido. ¿Sí ves? Sí, ¿Te das cuenta? Y después vuelves a colocar una partícula por acá y la partícula, después de un tiempo de simulación, vuelve casi al mismo punto. Eso significa que la media de X en el movimiento browniano es cero. Eso es muy importante. Y si yo quiero saber cuáles son las correlaciones entre diferentes puntos del espacio, lo que yo puedo saber del movimiento browniano es que las partículas que están exhibiendo movimiento browniano, Pedro, solamente se reconocen entre sí cuando los tiempos entre los que estoy midiendo la correlación son muy cercanos. Entonces, por ejemplo, la correlación entre zeta de t y zeta de t', Pedro, esto es proporcional a delta de t menos t'. Es decir, si los tiempos en los que yo estoy midiendo la posición de la partícula browniana no son lo suficientemente cercanos, la correlación entre ellos es cero, ¿cierto? O sea, ellos solamente se notan el uno al otro cuando están lo suficientemente cerca. Y esa es una aproximación analítica irresoluble para em, las partículas y los átomos disueltos en un medio. Entonces podemos estudiar sistemas abiertos usando movimiento browniano. Y no solo movimiento browniano. El libro de Cubo que yo les pasé hoy en el capítulo 2 hablan de diferentes tipos de procesos estocásticos que pueden modelar ese problema de una partícula en un medio con muchos grados de libertad y tratar ese problema de que cada uno de los grados de libertad del medio está tratando de desequilibrar la partícula de diferentes formas. Ese problema, Pedro Luis, en vez de tratarlo partícula del medio por partícula, lo tratan como todo un proceso estocástico. ¿Sí me explico? sí, ya. Y obviamente el movimiento browniano pues fue el origen, ¿cierto? Entonces uno siempre trata de ir ahí. Entonces, ¿cómo quedaría esta transformación acá? Esto quedaría como uno sobre la raíz de 2, uno sobre la raíz de 2, uno sobre la raíz de 2 menos uno sobre la raíz de 2. Y así, entonces nuestra nueva transformación quedaría de esta forma. A pen z es igual a uno sobre la raíz de 2 a pen x más uno sobre la raíz de 2 down en x. Down en z es uno sobre la raíz de 2 a pen x menos uno sobre la raíz de 2 down en x. Así también la base de ese z se puede expresar como una superposición de la base de ese. Listo. Muy bien. Nosotros así podemos representar la base de Sx como una superposición de la base de Sz y la base de Sx nos queda como un vector de esta forma. Y podemos definir nuestro problema de autovalores y de autovectores para Sx también y sabemos que nosotros no podemos medir simultáneamente los autovalores del operador Sx y los autovalores del operador Sz. Precisamente eso se expresa como que el conmutador entre Sz y Sx es diferente de cero. O sea, Sz, Sx menos Sx, Sz es igual a, es diferente de cero. Perdón. Listo. Muy bien. Así como lo hicimos para el operador Sz, que a través de un conjunto de ecuaciones, planteamos un conjunto de ecuaciones que fungía del primer problema de autovalores y otro conjunto que fungía del segundo problema de autovalores, y hallamos las constantes A, B, C y D. A es h barra medio, C es cero por comparación.
D es cero, D es menos H barra medios, así de la misma forma, podemos hallar el operador SX usando los dos problemas de autovalores y de autovectores. Por favor, se van a fijar en esa diapositiva un momento y ya vengo. Listo. Entonces, nosotros tenemos que el operador SX, si el operador SX está actuando sobre spin-up en X, nos da H barra medios por spin-up en X. Pero nosotros de la diapositiva anterior ya tenemos al autoestado de SX en dirección X positiva en términos de la base o escrito en la base de SZ, ¿cierto? Cuando en mecánica cuántica, si yo quiero hablar bien mecánica cuántica, a mí me deben de decir, dígame una cosa. Usted me dice que tiene unos autovectores y unos autoestados, ¿cierto? ¿Y en qué base están? ¿En qué base tiene esos autovectores y en qué base tiene esos autoestados? Que son la misma vaina. Pues en qué base tienen los autoestados? Yo acá ya tengo los dos autoestados del operador SX, ¿cierto? Que son estos. Entonces, eigenstates of operator SX in the basis of SZ, ¿cierto? Están escritos en la base de SZ. Entonces, por lo tanto, yo acá ya este problema de autovalores lo puedo reemplazar de esta forma. Observen que tengo ya aquí el autoestado escrito en la base de SX. Lo mismo que yo en DSZ, lo mismo yo tengo acá. Este operador SX actuando sobre spin down en dirección X, yo escribo spin down en dirección X en la base de SZ. Igual, aquí me equivoqué. Esto es menos H barra medios por spin down en dirección Z que está escrito en la base de SX. De aquí yo saco un par de ecuaciones. Saco la ecuación 3 y la ecuación 4, la ecuación 5 y la ecuación 6 y puedo resolver para A, B, C y D. De hecho, ustedes, digamos yo porque soy muy perezoso, pero lo que uno puede hacer es que puede escribir un determinante para esas ecuaciones que hay ahí. Puede hacer eso por la regla de Kramer. Le queda un determinante 4 por 4, pero qué pereza. ¿Cierto? Yo simplemente la hago por inspección. Y por inspección me da que A es igual a D igual a cero y que B es igual a C igual a H barra medios. Por lo tanto, nos queda que el operador SX, su representación matricial, recuerden que la matriz es una representación del operador, no necesariamente tiene que escribir así. ¿Cierto? Entonces, y aquí ya tengo sigma X. De esta forma, yo puedo verificar la hipótesis de compatibilidad que tenía originalmente. ¿Será que SZ y SX son compatibles? Como ya tengo SX en representación matricial, yo puedo determinar que el conmutador entre SZ y SX, esto sería H barra al cuadrado sobre 4, conmutador entre sigma Z y sigma X, ¿sí o no? Entonces esto me va a quedar como I por E Z X Y H barra al cuadrado sobre 4 por sigma Y. Ah, pero esto aquí es un 2, hasta aquí va un 2, o sea que esto bien queda como I H barra por H barra medio sigma y este término acá es otra cosa que es Y, que es lo que yo tengo escrito acá. Como su conmutador no da cero, yo no puedo medir simultáneamente SX y SY. Tendría que dar cero su conmutador y no da cero. O sea que SX y SY no son compatibles, no tienen autoestado simultáneo. ¿Listo? Message. Recuerden, siempre cada 2 o 3 diapositivas un mensaje message. Compatibility. ¿Cuál es el mensaje de la compatibilidad de operadores y cuál es el mensaje de simultaneous? Eigenstates
Listo. Muy bien. Podemos definir de igual manera el problema de autovalores y de autovectores para el operador SY, ¿cierto? Si nosotros definimos de igual manera el problema de autovalores y de autovectores para el operador SY, entonces viene a pasar lo siguiente. Vale, mucha atención. Este autoestado del operador SY en la base de SZ es 1 sobre la raíz de 2 y sobre la raíz de 2. Listo. Y este autoestado del operador SY, esto es menos h barra medios acá, sería 1 sobre la raíz de 2 menos i sobre la raíz de 2. Ambos autoestados, y aquí ustedes los pueden ver con claridad, cuando definimos el problema de autovalores y de autovectores matricialmente, ambos autoestados están escritos en qué base, están escritos en la base del operador SC. Hacemos las operaciones respectivas y observamos que A es igual a D y que B es igual a menos C igual a menos IH barra medios, y así podemos escribir la representación matricial para el operador SY, donde definimos la matriz de Pauli sigma Y como 0 menos I y 0. Y acá tenemos las relaciones de conmutación entre otros operadores y SY. SY con SZ da SY con SZ da IH barra SX y SX con SY da IH barra SZ. Esas son álgebras especiales a las que están sometidos los operadores de spin. En general, los operadores de momento angular, ¿cierto? Entonces, no solamente spin, sino también momento angular y momento angular total. Muy bien. Nosotros hemos discutido el spin, cómo medir el spin en dirección X, cómo medir el spin en dirección Y, cómo medir el spin en dirección Z. Este es el ejercicio del Sakurai. Está en el libro del Sakurai, este que voy a hacer. Ya les digo. La tercera edición, Ese es como el ejercicio 9. 1.13. Ah, ok. No, 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 pero no estoy seguro. Yo estoy adivinando. Puede ser el 1.9. No, creo En que es esta, el en esta 10. edición que tengo yo, Cristian, es el 1.11. Pero creo que en la edición que debes de tener tú, la que yo te pasé, si es que conservas la que yo te pasé, es el ejercicio 1.9. Chicos, si ustedes quieren aprender a hablar mecánica cuántica, if you want to learn how to speak quantum mechanics, cuando se acaben las clases, deben de ir inmediatamente al escritorio, sacar el lápiz, el papel y arrancar a rayar. Si no, esta vaina no la aprende ni Mandrake. De una vez les digo. Porque esto es muy contraintuitivo como para uno decir que se va a sentar a escuchar hablar carreta. Un segundo. Entonces, naturalmente, lo que hay que hacer es que ustedes deben de, una vez se termine la clase, entonces ustedes deben de ir, sacar sus apuntes y comenzar a calcular. Para eso van a tener ejercicios. Yo les voy a mandar ejercicios, muchos ejercicios, para que aprendan muy bien mecánica cuántica, porque los sistemas, sobre todo pienso en Melissa y en Cristian Camilo, eh, el enfoque que van a utilizar Cristian y Melissa, Cristian Camilo y Melissa, es un enfoque que requiere que uno sea muy bueno en mecánica cuántica. No solamente a entender mecánica cuántica para pasarle un curso por ahí a algún profesor X, no. Hay que saber de verdad mecánica cuántica, saber muy, muy, muy bien.
Entonces ahí se van a dar dando cuenta con los ejercicios. Ya les pasé unos libros hoy, los artículos que hay que leer, los dos artículos de Q. Vamos a comenzar con el artículo de procesos irreversibles. Aquí yo lo tengo también impreso, porque yo siempre hago las lecturas con ustedes. Yo les asigno una lectura y yo también voy leyendo. No es que no me lo haya leído, sí, pero siempre me lo vuelvo a leer, para que estemos ahí en unanimidad, pues leyendo. Em, pero ya llegan las tareas de mecánica cuántica, chicos. Entonces les voy a mandar más o menos como unos 25 30 ejercicios de mecánica cuántica que van de la mano también con los ejercicios del semillero, ¿cierto? Los ejercicios del semillero de Pereira, que son para Juan José, para Juan Sebastián, ¿cierto? Etcétera. Muy bien. Que yo les dije a ellos que en vacaciones les iba a mandar los ejercicios. Bueno, pues ya van a llegar. Eh, y son ejercicios, muchos me los he inventado yo. Entonces, si los van a buscar en un solucionario, les dejo esta. Buena suerte. Bueno, entonces, ahora la idea, ampliamente, si yo ya he realizado algunos procesos de medida en dirección X, en dirección Y, en dirección Z para el spin, observen que yo tengo, aquí hay unos aparaticos de medida, ¿cierto? Tengo aparaticos de medida en dirección Z, en dirección X. Estos aparaticos de medida me van a determinar las proyecciones del spin en una dirección particular. ¿Listo? Ahora lo que yo quiero hacer es que quiero medir en una dirección arbitraria dada por este vector unitario de acá en coordenadas esféricas. ¿Qué tan importantes son los sistemas de coordenadas ortogonales? Eso, mejor dicho, cuando yo he enseñado esos sistemas de coordenadas ortogonales me han dado duro en un poco de curso. ¿Que por qué esta vaina en parabólicas? Y después, 2 años después, y yo, ya es demasiado tarde, pero bueno. Entonces, demasiado tarde para que me quiera decir, profesor, tenía razón, ya después de haberme despelucado, pues ya para qué. Entonces, muy bien. Entonces, lo que yo tengo acá es que debo de tener un vector unitario que me va a definir la dirección a lo largo de la cual voy a medir. Supongamos que es esta dirección, yo proyecto sobre el plano XY. Esa proyección forma un ángulo de phi con el eje X. La dirección, el vector dirección forma un ángulo de teta con el eje Z, ¿cierto? Y es un vector unitario, es un vector unitario de norma unitaria, ¿cierto? Porque este vector no debe de afectar la magnitud de la medida, ¿cierto? Yo decía, venga, ¿será que si yo pongo a Melissa y a Cristian Camilo a trabajar juntos, a Melissa se le pegan las mañas de Cristian Camilo y quedarse dormido en clase? Y mejor dicho, Melissa está quien mete un gol de cabeza. Es que esta hora es difícil, Melissa, ¿sí o no? A esta hora da sueñito. Yo por eso casi nunca hago nada a esta hora. Pues así como citar a una reunión a esta hora, no. Lo más tarde es al mediodía. Entonces, porque ya después a las 3 de la tarde todo el mundo comienza ahí. Céntreme el balón. Sí, cierto. Entonces, muy bien. Una vez yo he definido la dirección en la que voy a medir mi spin, es una dirección arbitraria. Entonces yo digo, bueno, entonces el operador que mide el spin en esa dirección arbitraria es el producto punto, porque acá estoy hablando de un espacio euclidio entre el operador spin total, que sería un operador con componentes Sx, Sy y Sz, y el vector dirección con componentes coseno de phi, seno de teta, seno de phi, seno de teta, coseno de teta, ¿cierto? Ahora, ¿será que una pregunta importante que nosotros nos hemos hecho en el semillero varias veces es si este término de acá es un vector? Ahora Cristian Santiago lo dijo en el chat, no es un vector, es un espinor. Y los espinores y los vectores son cosas diferentes. Una de las vainas que a mí no me gusta, ni cinco, del libro de Griffith, es que Griffith, a pesar de ser un experto,
no hace ninguna salvedad entre la diferencia de espinor y vector, pues, ¿cierto? Una vaina tan elemental en el ámbito semántico de la mecánica cuántica, uno cómo no se va a esforzar para diferenciar. ¿Cómo será que Melissa tiene razón? Que voy a dar la clase desde acá, sí. ¿Cómo sería? Sería curioso uno dar una clase así. Entonces es bastante cómoda. Pero es tan cómoda esa silla que uno no puede dar la clase desde ahí, porque ahí sí paila. Se queda dormido por el profesor. Que yo al principio, cuando yo conocí a Cristian Camilo veía clase conmigo en severa silla. No, eso mejor, la silla gerencial de don Luis Hernán ahí, la silla del profesor de la casa. Y eso en esa silla, y yo decía, pero ¿quién no se duerme en una silla así? Me duermo yo. Hmm, Tremenda silla que tenía Cristian Camilo, ahí le corría la silla al papá. Venga, yo me siento acá, eso era en plena pandemia. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos diferencia, por ejemplo, un espinor de un vector? Resulta lo siguiente. Si yo cojo, por ejemplo, yo tuviera una matriz R definida como coseno de teta medios, esto sería coseno de teta medios, seno de teta medios, menos seno de teta medios, coseno de teta medios. ¿Cuánto vale R de 2pi? R de 2pi sería coseno de pi es menos 1, seno de pi es 0, esto es 0 y esto es menos 1. Esto sería menos la matriz identidad, chicos, ¿cierto? Oiga, qué resultado tan curioso, ¿cierto? Este es un resultado realmente curioso, ¿sí o no? Pues resulta que si yo cojo y le aplico esta matriz de rotación en un ángulo de 2pi al ket, por ejemplo, a un ket arbitrario de alfa, esto me da menos ket de alfa. Para que esto vuelva a darme ket de alfa, es decir, para que la rotación represente una transformación unitaria, yo tengo que rotar en 4pi radianes. Así la rotación en 4pi, esto quedaría como coseno de 4pi sobre 2 coseno de 2pi 1, 0, 0 y 1. Ah, ahora sí habló. Esto sí es la matriz identidad. Por lo tanto, los espinores de spinors en vectors transform differently under rotations. Oiga, esa es la real diferencia entre espinores y vectores, que transforman diferente bajo rotaciones. Griffiths pareciera querer decir, yo sé que no, porque es que yo he leído los papers de Griffiths, ¿cierto? Griffiths no es ningún gilipollas. O sea, Griffiths es una persona que tiene una trayectoria admirable en el campo de la electrodinámica cuántica. Una persona con la trayectoria que tiene Griffiths, ¿cómo no va a saber mecánica cuántica? ¿Cierto? Eso es como uno decir que James Rodríguez hace goles en Brasil de pura arepa, ¿cierto? Que es un chepazo, pues que haga un gol, obviamente no. O sea, el man fue jugador del Madrid, fue goleador de un mundial, ¿cierto? Alguna cosa tiene que haber, lo que sea, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un gamín? Sí, es un gamín, pero debe saber jugar. Alguna cosa sabe, ¿sí o no? Entonces, de hecho, James Rodríguez salió del Envigado, no sé si tú sabías, Melissa. Pues a nivel Está bien, profesional, señor. ¿cómo? No, no tenía ni idea. Sí, como casi todos los jugadores buenos de este país han salido del Envigado. Es muy buena cantera para producir jugadores.
Eso es una redundancia porque cantera y producción de jugadores es la misma cosa. Entonces, el libro de Griffiths pareciera querer indicar de alguna forma, espero equivocarme totalmente, que un espinor es un vector para representar espines. Eso no es un espinor. Un espinor tiene una definición muy clara desde el punto de vista de análisis de funciones, ¿cierto? Muy bien. Entonces, este término de acá es un término que nosotros conocemos como espinor. Este es un espinor porque transforma diferente bajo rotaciones que este otro de acá. Listo. Ahora si yo hago este producto punto, entonces yo puedo escribir una representación matricial para mi operador S en una dirección arbitraria dada por este vector de acá. Entonces me va a quedar sigma X por seno de teta coseno de phi. Me termina resultando esta matriz de acá. Más sigma Y seno de teta seno de phi me resulta esta matriz de acá, ¿cierto? Y más sigma Z coseno de teta me resulta esta matriz de acá. Este es un ejercicio que debe de saber hacer todo estudiante de mecánica cuántica. Este es un ejercicio supremamente importante. Tiene unas componentes muy, muy relevantes. Por ejemplo, la proyección de un espinor en una dirección particular dada por un vector unitario, ¿cierto? Eso es importante. Si yo quiero medir una cantidad en un experimento en mecánica cuántica en una dirección particular, lo que yo tengo que hacer es proyectar la definición vectorial de esa cantidad en una dirección particular y la proyección se hace con productos puntos. Ya tenemos una representación matricial y con la representación matricial, chicos, ustedes pueden observar y chicas pueden observar perfectamente bien que podemos definir el problema de autovalores y de autovectores. Por ejemplo, el, para el problema de autovalores y de autovectores correspondientes al estado up en dirección n, nosotros podemos escribir ese problema de autovalores y de autovectores de esta forma que hay acá. Listo. Ah, y ese me están diciendo, oiga, me están diciendo que up en n, en dirección n, está representado como un vector a y b. ¿Por qué? Si a mí me preguntan en un parcial, ¿por qué estoy escribiendo ese vector así? Uno debería de poder analizar la siguiente situación, que up en dirección n posiblemente no es otra cosa como los otros autoestados para el operador Sx, Sy, es una combinación lineal de la base de Sz. Entonces, linear combination of the basis of Sz. Tenemos que escoger una base y hay veces la mejor forma para escoger una base es decir que vamos a trabajar con la base o con la autobase de este operador o de este otro operador o de este otro operador. Algún criterio tenemos que tener para escoger una base, el que sea, pero hay que tenerlo. Listo. Tranquilos que yo aquí estoy que me quedo foco. Entonces no se preocupen y de hecho no sería la primera vez que yo subo un video a YouTube quedándome foco, ¿cierto? Entonces por ahí he subido un par. De hecho, a ustedes no les tocó ver clase conmigo de electrodinámica cuando yo tenía neumonía. Pedro Luis, ¿vos te acordás de esa o no? Sí, claro. Entonces, y yo dando clase de electrodinámica clásica 2 y por molestar, como tosía tanto, mantenía tosiendo, antes de toser hacía así, y Sí. tosía.
¿Sí se acuerda? Y eso quedó en YouTube. Y por allá salió un muchacho en un comentario, y es que hoy ese profesor se la soya ahí en electrodinámica, qué bacano. Y yo, uy, ¿cómo así? ¿Qué pasa ahí, chicos? Muy bien, vamos a mirar una cosa. Si este autoestado es un estado legalmente constituido después en otro episodio de esta primera temporada de Do You Speak Quantum Mechanics, entonces nosotros podemos hacer una investigación corta de cuáles son los productos entre estados admitidos y cuáles son los productos no admitidos. Y también cuáles son las condiciones constitucionales para que un QED sea un estado, ¿cierto? Una de tantas es que el QED esté normalizado, porque si estamos en mecánica cuántica de sistemas cerrados, Melissa, la norma del QED tiene que ser uno. Y como vimos el día de ayer, para yo hallar la norma, yo necesito el QED que está definido en un espacio de vectores y el BRA que está definido en un espacio dual al espacio del QED, ¿cierto? Acá, por lo tanto, entonces yo puedo hacer lo siguiente, coloco la representación del BRA, la representación del QED, esto me da la magnitud de A cuadrado más la magnitud de B cuadrado igual a 1. Esta es la condición de normalización para que ese QED, ese autoestado del operador de SN esté legalmente constituido. Listo. Muy bien. Dicho eso, nosotros vamos a tener con esas ecuaciones matriciales, tenemos tres ecuaciones. Ecuación 14, ecuación 15 y ecuación 16. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Bueno, lo que sucede es que yo no puedo utilizar esas tres ecuaciones que hay ahí, porque estas dos ecuaciones son linealmente dependientes. ¿Listo? Son dos ecuaciones que son linealmente dependientes. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a partir de la ecuación 14 y de la ecuación 14 eh, defino B por E a la menos I por pi por el seno de teta, paso el A coseno de teta a restar al lado derecho y me va a quedar A menos A coseno de teta, esto es igual a que multiplica a 1 menos coseno de teta. Listo. Ahora, si yo saco la magnitud al cuadrado en ambos lados de esa expresión, con la magnitud al cuadrado se me va este factor exponencial de acá complejo. ¿Ok? Y, y resulta que eh, mm, me va a quedar la magnitud de b al cuadrado, seno cuadrado de teta, igual a al cuadrado, porque a al cuadrado no lo tengo en magnitud, porque yo puedo escoger, yo tengo dos constantes para parametrizar el estado A en dirección n. Puedo decir que esto es A por spin up en Z más B por spin down en Z. Yo puedo escoger cualquiera de estos dos como número de real siempre y cuando deje al otro como número complejo. Uno de los dos tiene que tener fase. No tienen que ser los dos, puede ser uno de los dos. Porque la fase relativa en mecánica cuántica es inmaterial, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Bueno, vamos a rayar un poco acá. Pero también los dos pueden tener fase. También los dos pueden tener fase, tú tienes razón. Los dos pueden ser complejos, pero para resolver este problema, Pedro Luis, me sale mejor que uno de los dos no la tenga. ¿Sí me explico? Sí. Yo voy a considerar que esto es A por spin up en Z más B por spin down en Z. Listo. Acá yo puedo decir que A es real, ¿cierto? O sea que esto simplemente es la magnitud de A por spin up en Z.
más la magnitud de B por E a la I teta Profe, por le down en sacó Z. get a vez en vez de magnitud. Muchas gracias, Cristian. Tienes toda la razón. Muy bien. Ahora, como si yo escojo la A como real y la B sí como un número complejo, vamos a ver cómo da el bracket entre APNN y APNN. Esto sería bra apen Z por la magnitud de A más bra down en Z por la magnitud de B por E a la menos I teta. Ahora esto me va a quedar como la magnitud de A por apen Z más la magnitud de B por E a la I teta por down en Z. Listo. Si yo hago esta selección paramétrica que acabo de escoger acá, donde A es un real y B es un complejo, esto me da A por el bracket entre A y A, el bracket entre A y A es 1, o sea que esto me da A al cuadrado. Más el bracket entre down y up es 0, el bracket entre up y down es 0, esto es más 0, más la magnitud de B al cuadrado porque E a la I a la menos I teta, por E a la I teta es 1, por lo tanto esto me da la magnitud de A cuadrado más la magnitud de B cuadrado. Eso significa que no importa dónde vaya la fase, ¿cierto? Porque realmente lo que yo acabo de decir acá, chicos, es equivalente a esto. Es equivalente a yo decir que up en n, esto es A spin up en Z, más B spin down en Z. Esto es A por E a la I, phi por up en Z más B, E a la I teta. Down en Z, esto es lo que quería decir Pedro Luis, ¿cierto? Bueno, entonces resulta y acontece que si yo saco acá APNN y APNN, entonces me va a quedar lo siguiente. Yo de acá, chicos, observen una cosa que me faltó hacer acá. Yo puedo factorizar E a la I por phi. Y esto me va a quedar A por A pen Z más B por E a la I, que multiplica teta menos phi, B por E a la I teta menos phi por el que down en Z. Si yo utilizo esta representación, me quedaría el bra. ¿Quién sería el bra? El bra sería E a la menos I por phi que multiplica a, ¿cierto? Más B. Perdón, acá estoy hablando del bra. Esto es E a la menos I por phi. Esto sería bra de A pen Z, asterisco más bra down en Z, B asterisco por E teta menos phi.
A ver qué me falta. Entonces cierro acá y este igual lo voy a cambiar por un signo por, ¿cierto? Entonces se me va E a la menos I phi con E a la I phi. Observen que ese factor de fase termina siendo inmaterial. Este factor global de fase que yo saco acá es un factor inmaterial. Debido a eso, yo puedo escoger el parámetro A. Sí me estaba quedando dormido de verdad, no era por joder. Entonces, más bien sentémonos, derechitos, con una postura adecuada para Speaking Quantum Mechanics. Entonces, eh, aquí nosotros podemos observar que esto queda como la magnitud de A cuadrado más la magnitud de B cuadrado, ¿cierto? Debido a ello, es que yo puedo escoger este parámetro A como un número real, ¿cierto? Ah, muy bien, listo. Ahora, en esta expresión 16, que es la expresión de la normalización del autoestado del operador Sn, ¿cierto? Yo ya tengo una expresión acá, tengo una expresión para b al cuadrado, ¿cierto? Y bueno, a ver, em, regálenme un segundo porque acá faltan unas cositas. Yo no sé ustedes cómo se sienten para trigonometría de ángulos medios, ¿cierto? Entonces, uno siempre queda como un poco perdido con trigonometría. Díganmelo a mí que embolaté este semestre como a 20 estudiantes en trigonometría. A pesar de todo lo bueno que uno hace, que prepara mucho la clase, lo que sea, uno termina siendo el villano del paseo. Entonces, pues declarémonos de una vez como villanos. ¿Para qué vamos a esperar que le digan a uno villano, cierto? Entonces, eh, la trigonometría, por razones que yo todavía no entiendo, pero que me imagino, muchas personas, muchas personas piensan que es como un relleno en los cursos de matemáticas. No la vuelven a estudiar y se hacen los de la vista gorda. Cristian Santiago, no había visto tu comentario, tienes toda la razón. Entonces, tienes toda la razón, pero como todavía no hemos llegado hasta allá, digamos que nosotros vamos introduciendo las simetrías U1, el grupo SO2, el grupo SU2, el grupo SO3, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos introduciendo en la medida que vamos viendo momento angular, las matrices de Wigner, ¿cierto? O sea, yo lo Eh, decía en el sentido de que sí, sí es esa parte, pero también en el sentido de que eh, los estados pueden llegar a tener un cierto carácter no determinista en el sentido de que pueden estar definidos en términos de una fase global, ¿no? em, a ver, digamos que sí, la respuesta es sí y la respuesta es no al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo hace uno para darle un carácter de determinista a un estado? O más bien de pronto tú podrías definir a qué te refieres con carácter determinista, porque es que el estado no se puede observar. Sí, Sí, creo exactamente. Yo que tengo, realmente yo la tengo palabra no mi- es determinista, sino, o sea, está asociado a una fase, los estados, ¿no? Pero lo que pasa es que un estado no es observable. Por eso la pregunta que se hacía Michael Berry y también Shakira Danuró, ¿uno cómo hace para observar la fase de un estado? ¿Será que la fase de un estado sí es observable o no? Esa es una buena pregunta. Y ojo, Cristian, que esa sigue siendo una pregunta abierta en mecánica cuántica. No es una pregunta cerrada. ¿Cuáles son las implicaciones de la fase de Berry sobre la materia? Eso sí lo vamos a ver en el final del curso de topología cuando volvamos en enero. Va a ser como una semanita. Y, ojo, si la fase de Berry, es decir, si yo eh,
si yo argumento que la fase de Berry es observable en un experimento de interferometría, ¿por qué razón, Cristian? Porque, por ejemplo, yo puedo tener el bracket, ¿cierto? Entre alfa en T y alfa en T, y esto me puede dar divinamente el bracket entre alfa en T sub 0 y alfa en T sub 0 que multiplica al coseno de omega T sobre 2. Entonces, dependiendo de omega, mira que este bracket va a ser o 1 o 0. Y recuerda, Cristian, que este es el bracket de la interferometría entre dos haces electrónicos. Pero oigan, eso es un sistema abierto, porque vea que ahí está perdiendo, la norma está perdiendo magnitud. No, no porque es la interferencia entre dos haces electrónicos en un sistema cerrado. Entonces, lo importante es que cada uno de los haces electrónicos, por ejemplo, beta en T con beta en T, esta norma es 1. Por ejemplo, gamma en T, esta norma es 1. Entonces, digamos que a todo estado, tú le puedes asignar una fase arbitraria, Cristian, ¿sí me entiendes? La fase que te dé la gana. ¿Por qué? Porque como esa fase no es observable, si a ti te conviene, multiplica ese estado por e a la menos i pi, o por e a la 400 pi, o por e a la pi medios, lo que sea, ¿cierto? Siempre que hay una transformación, es decir, las fases son una manifestación de una simetría. Te coloco el ejemplo más claro del mundo es este. Tú tienes un estado de dos partículas. Este estado de dos partículas, ante el intercambio de las dos partículas, si tú intercambias la partícula 1 y 2, esto adquiere una fase e a la i teta. Esas transformaciones, así como la transformación adiabática en el espacio de los parámetros del Hamiltoniano, cuando tú haces esa transformación cíclica, tú adquieres una fase que se llama como la fase de ¿qué? Vas a ver. La fase de Berry. Cuando tú intercambias estas dos partículas, adquieres esta fase. ¿Cuál es el valor de esa fase, Cristo? ¿Cuánto vale teta ahí? Pedro escribió, pero no es -1, Pedro. Sería pi, ¿no? Pues exactamente, si teta es igual a pi, son fermiones, y si teta es igual a 0, son bosones. En ese caso, lo que Pedro quería decir es que e a la i teta es igual a más o menos 1. Este es otro tipo de fase. Ahora, ¿eso es un observable o no es un observable? No, obvio que no es un observable, ¿cierto? Esa fase no es un observable, pero esta simetría de acá nos permite a nosotros tratar los observables para fermiones y para bosones, teniendo en cuenta la estadística de las partículas, porque esto se Sí, llama, dependiendo del intercambio, ¿no? sí, Spin Statistics Theorem. Realmente este no es el Spin Statistics Theorem, esto es una consecuencia del Spin Statistics Theorem. Eso también hace parte de hablar bien mecánica cuántica. Entonces, no llamarle, no llamarle Spin Statistics a las cosas que no son Spin Statistics. A cada cosa llamarle por su nombre, ¿cierto? Entonces, con rigurosidad. Bueno, muy bien. Recuerden que si ustedes quieren de pronto explorar un poco más lo que Cristian y yo acabamos de hablar, ustedes dicen, venga, yo estoy como un poco confundido en relación a toda esa cháchara de simetrías, SO2, SU2, SO3, U1, ¿cierto? Lo que yo les recomiendo es que comiencen a leer un libro de física matemática que valga la pena. Por eso es que uno cuando es físico, es que uno viendo física matemática con el Arfken y el libro del pobre Alonso, eso sí lo deja uno muy desprovisto en términos de elementos para hacer cosas. Entonces yo lo que les recomiendo
Para libros de física matemática, chicos, yo lo que les recomiendo es el libro de Geometry, Topology and Physics de Michio Nakahara. Listo. Y el libro tiene una introducción a la simetría muy buena, la mejor que yo he visto. Y lo mejor que uno puede hacer en esta vida es prestarle atención a los profesores de mecánica clásica cuando hablen de simetría, ¿cierto? Entonces, ese es el primer contacto que uno tiene con la simetría, mecánica clásica, ¿cierto? Ahí volvemos otra vez a lo que decía Boris, que insisto que mecánica es importante, y yo le decía, yo insisto que nunca he dicho que no, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a mirar las identidades del ángulo medio, por favor. Listo. De hecho, Meli, me falta imprimirle el libro a Boris para regalárselo. Hay que regalarle el libro. Capaz que alguna vez Boris de mecánica clásica y terminemos trabajando con el mismo libro. Eso para mí sería, mejor dicho, una risa, pero insoportable. No podría aguantarme la tentación de risa. A ver, muy bien. O ver a Maecha con ese libro por ahí leyendo en una cafetería. Puede decirle, querido Jorge Eduardo, ¿cómo estás? Nos estamos actualizando. Estamos modernizando el closet, ¿o qué? Con el Peter Mann, sí. Y eso que hay otros libros de mecánica clásica, que son más. Yo tengo por ahí uno, no sé dónde está, uno que me regalaron. Pucha, ese libro, ¿qué libro para visajoso, pues? Entonces es el papá de los visajosos. Es muy bacano, pero yo con el Peter Mann quedo contento. Vamos a mirar la trigonometría de los ángulos medios, chicos. Por ejemplo, el seno de 2x es igual a 2 seno de x coseno de x. Si yo hago x teta medios, esto implica que el seno de teta es igual a 2 seno de teta medios coseno de teta medios. Ahora, coseno de 2x es igual a 2 coseno cuadrado de x menos 1, o esto es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de x. Muy bien, si yo hago x teta medios, me va a quedar que 2 seno cuadrado de teta medios, esto es igual a 1 menos coseno de teta, ¿cierto? Muy bien. O sea que seno cuadrado de teta, o más bien sí, 1 menos coseno de teta medios, 1 menos coseno de teta, simplemente es 2 seno cuadrado de teta medios. Bueno, entonces esto es suficiente para que nosotros podamos elaborar, digamos acá, con amplitud, ¿cierto? Y decir que el seno cuadrado de teta lo voy a reemplazar por 2 seno de teta medios coseno de teta medios todo al cuadrado, que es lo que ustedes ven acá, ¿cierto? Muy bien. Y decir que 1 menos coseno de teta, 1 menos coseno de teta lo voy a reemplazar por 2 seno cuadrado de teta medios, todo al cuadrado, ¿cierto? Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, eh, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Entonces vamos a tener lo siguiente. Pónganme atención para que ustedes vean cuál es el origen de estas ecuaciones que tengo yo acá. Resulta que si yo tengo a cuadrado más la magnitud de b al cuadrado igual a 1, yo podría decir de alguna forma que b al cuadrado es igual a quién? A 1 menos a al cuadrado. Y si yo me devuelvo para acá,
B al cuadrado, entonces yo lo podría escribir como 1 menos A al cuadrado que multiplica al seno cuadrado de teta, igual a esto. Y acá, observen que acá es donde yo reemplazo el ángulo medio. ¿Está eso claro, Meli? Cierto, mira que acá reemplazo seno de teta y me queda 1 menos al cuadrado. Y acá me queda al otro lado al cuadrado que multiplica 1 menos coseno de teta, que sería 2 seno cuadrado de teta medios. Ahora sí se elabora un poco. Primero al cuadrado, segundo al cuadrado, entonces que esto queda 4, este 4 se va con este 4 de acá, ¿cierto? Un 4 de este seno a la 4 se va con este seno al cuadrado de acá. Muy bien. Paso, esto me quedará coseno cuadrado de teta medios menos a cuadrado coseno cuadrado de teta medio. Y este último término lo paso al lado derecho. Es específicamente lo que yo hice acá. Factorizo al cuadrado y me queda que A al cuadrado es igual a coseno al cuadrado de teta medios, o sea que A es igual a coseno de teta medios. Yo podría escoger A como más o menos coseno de teta medios. Pero ese menos también sería una fase global, ¿cierto? Yo ese menos lo puedo sacar como una fase porque menos 1 es E a la I por pi. Una fase. ¿Sí o no? O sea que el signo que tiene un estado, chicos, el signo de un estado es irrelevante también. Es inmaterial porque es una fase. Un mensaje importante que nosotros podemos destacar de estas últimas diapositivas que hemos discutido, a pesar de que ¿qué estamos tratando de hacer? Bueno, cuando nosotros iniciamos, lo que queremos hacer es que queremos hallar el autoestado ab n para este operador Sn. ¿Cuál es el autoestado de este operador? Este de aquí. Ese es el objetivo. Entonces, objective, to find the eigenstate of Sn in terms of theta and phi. Ese es el objetivo que estamos persiguiendo en estas últimas diapositivas. Pero resulta que persiguiendo ese objetivo, esto se llama, en pedagogía, esto se conoce como aprendizaje significativo. Partimos de un contexto y de ese contexto podemos derivar diferentes tipos de conocimiento. ¿Cierto? Acá, un mensaje importante que presentan estas diapositivas es el siguiente. The global phase is immaterial. La fase global de un estado es inmaterial. El signo global de un estado también es inmaterial. No aparece en los experimentos, no aparece en los observables. Porque los observables siempre van a hacer referencia a un bracket, ¿cierto? Muy bien. Ahora nos vamos a devolver a la expresión 18. Vamos a ver qué era la expresión 18. Bueno, realmente no es la 18, sino que es la 17, ¿cierto? Como ustedes ya tienen la A, entonces escriben B e a la I phi seno de teta. B e a la I phi seno de teta, pero seno de teta me queda 2 seno de teta medios coseno de teta medios, ¿cierto? ¿Igual a quién? Igual a, esto quedaría acá como 1 menos coseno de teta, multiplicado por A. Pero ¿quién es A? A es coseno de teta medios. ¿Y quién es 1 menos coseno de teta? Es 2 por seno cuadrado de teta medios. Yo puedo cancelar coseno de teta medios con coseno de teta medios, este seno de teta medios con un cuadrado de acá, ¿cierto? Este 2 lo puedo cancelar con este 2 y multiplico en ambos lados por e a la i phi y me queda que b en efecto es un número complejo con una fase e a la i phi y una magnitud seno de teta medios. Ahora sí podemos escribir por completo el autoestado del operador Sn. Eigenstate of Sn. Véalo acá. Y es este de acá.
como una superposición de la base de ese set. Una vez yo elijo la base de mi espacio vectorial, ¡pum! Caemos ahí, ¿cierto? Muy bien. Y para el otro autoestado de Sn, como debe de ser ortonormal con el autoestado up en n, pues es fácil escoger las componentes que hacen ortonormal al estado down en n. Elementos, autoestados, autovalores, matrices, fases globales, fases relativas, ortogonalidad, ortonormalidad, base de un estado y transformación de cambio de base. Ya tenemos unas palabras para agregar al diccionario de mecánica cuántica, ¿cierto? Eh, Faltan 10 diapositivas. Vea, yo les digo, yo podría continuar porque estas 10 diapositivas no son muchas, pero estas 10 diapositivas son la clave más importante para ustedes trabajar con sistemas cuánticos abiertos. En estas 10 diapositivas vamos a llegar realmente a construir la intuición sobre el operador de estado. ¿Qué es lo que significa el operador de estado? ¿Listo? Entonces, para, bueno, realmente solamente para reponer las clases que nos faltan, yo creo que solamente tenemos mañana. Mañana y yo no sé si el miércoles. Lo que pasa es que la semana entrante casi todo el planeta Colombia tiende a no hacer nada, ¿cierto? Entonces, después del 24 de diciembre, el 24 de diciembre es uno de los daños culturales más terribles que tiene esta sociedad, porque después del 20, en esa semana entre el 24 y el 31, que es que ni siquiera Cristo nació en la semana, ¿cierto? Porque Cristo nació más o menos como en septiembre, pero pues culturalmente nosotros, lo mismo que el Halloween, ¿cierto? Y es que el Día de los Niños, y nadie le dice a uno lo que hacían los druidas en Irlanda con los niños el 31 de octubre. O sea, todas esas fiestas son una gran porción de mentiras, pues, ¿cierto? Entonces, pero necesitamos trabajar y arrancar este 2024 duro. Entonces, por la noche les voy a dar unas tareas. ¿Listo? Estas 10 diapositivas que son tremendamente importantes, observen cómo acá yo puedo de alguna forma, con la lógica de funciones de onda, aquí estoy utilizando una lógica de funciones de onda, con esa lógica, yo puedo separar los términos en términos con coherencia cuántica y términos que están relacionados con probabilidad clásica. Esta es la tercera parte, esta sería la tercera entrega de esta temporada de Do You Speak Quantum Mechanics? ¿Sí o no? El operador de estado. ¿Por qué el operador de estado? ¿Qué nos dice el operador de estado? ¿Cierto? Y cómo hacemos nosotros, o más bien, ¿cuál es la importancia de distinguir entre estados puros, estados mixtos y estados térmicos? Estas diapositivas tienen como fundamento, en términos de la semántica, que es lo que hemos venido hablando, hablar de pure states, mixed states, thermal states, ¿cierto? Distinguir entre classical probability y quantum coherence. ¿Sí o no? Y ya viene entonces la segunda parte de la tarea. La segunda parte de la tarea, encima de la tarea que ustedes enviaron del Hamiltoniano de Heisenberg, la segunda parte de la tarea sería cómo calcular observables. A mí me dan un Hamiltoniano y me dicen, oiga, coja ese Hamiltoniano y me calcula un observable. Varíe la temperatura y grafíqueme observable contra la temperatura y dígame a ver qué está pasando. ¿Cierto?
Esa es una tarea que ustedes van a hacer la semana entrante. La semana entrante les voy a poner muchas tareas en el computador. Tienen que ser entregadas antes del 31 de diciembre. ¿Listo? Entonces, a lo Escandinavia. A mí me decían, Juan David, para el 28, para el 21 de diciembre, entonces lo esperamos acá para tal cosa. No podía decir, no, pero oiga, ¿y el niño Dios qué? ¿Qué me diría mi jefe? Oiga, deje a Juan José por allá quieto. Listo, entonces, eh, vamos a fijar entonces mañana un horario para que podamos hacer esto y vamos a ver cómo nos va hoy por la noche con la clase de observables en mecánica estadística cuántica, porque hay varias cosas que tenemos que ver. Si, no, si Melissa y yo nos reunimos la semana entrante con Michael, me toca reunirme con Melissa a repasar los conceptos de eficiencia termodinámica y a repasar el artículo de Michael de eh, fluctuaciones en eficiencia, ¿cierto? Que es un artículo muy importante. Si nosotros queremos determinar cuáles serían las fluctuaciones en la eficiencia en un modelo de biología cuántica, que eso es esencial para saber realmente qué es lo que está pasando con la fotosíntesis, ¿cierto? Si hay recursos cuánticos en la fotosíntesis, si no los hay, y si hay recursos cuánticos, ¿de dónde vienen los recursos cuánticos? ¿De qué parte de las reacciones bioquímicas vienen los recursos cuánticos? ¿Dónde está la mecánica cuántica en el conjunto o en la cadena de reacciones bioquímicas que hay? ¿Cierto? Entonces eso es un tema bastante importante. Em, para eso tenemos que, obviamente, saber qué es eficiencia y qué es una fluctuación. Y eso es lo que nos falta por aprender en estos días. Y naturalmente llegar al trabajo de funciones de Green que les había dicho. Voy a ver si ahora les envío una pequeña cartilla con funciones de Green que estoy construyendo. ¿Listo? Para que ustedes en las próximas 2 o 3 clases que nos quedan de funciones de Green, porque ya sobre el operador de estado, esencialmente para poder comenzar a calcular, que para eso son estos cursos. Estos cursos, que son como cursos de verano, no es para uno eh, aprenderse toda la teoría de funciones de Green ni del operador de estado, ni de la función de onda, no. Estos cursos son para que uno adquiera unos elementos rápidos para comenzar a calcular y a generar resultados así, para poder mantener la motivación durante los 5 años que dura el doctorado. ¿Cierto? Entonces, a calcular rápido. O sea, la promesa es cuál? La promesa es que el próximo viernes, Melissa, vas a tener tus primeros resultados con el operador de estado. Las primeras gráficas, las primeras imágenes de contorno, etcétera. Debe ser rápido para que puedas sostener la motivación, ¿cierto? No voy a permitir que pase contigo lo que pasó con Gabriela, aunque, digamos, son situaciones considerablemente diferentes. Tú sabías, por eso yo te dije, Melissa, trabajemos, tú sabías muy bien qué era lo que querías, supremamente bien. Ya estabas completamente orientada, hasta le habías escrito a la profesora Alexandra. Esa es una que no voy a olvidar jamás. Entonces, eso es ya uno tener orientación, saber para dónde va. Y eso ayuda también a que uno mantenga la motivación. Entonces, el plan que tenemos es para esta noche Quantum Statistical Mechanics. Pero particularmente with the state operator. Esto es bastante particular. ¿Cierto? Creo que es en el capítulo 7 o en el capítulo 8 del libro de Greiner, introducen el operador de estado como no lo introducen en ningún libro del planeta, ni siquiera en los libros de óptica cuántica. Entonces uno le puede dar como una lectura, digamos, a esa parte. Listo. Eh, y ahí hay muchos ejercicios del operador de estado que yo les voy a poner. Ejercicios duros, ¿cierto? No son ejercicios tipo profesor Oscar, son ejercicios tesos, ¿cierto? Entonces, bien tesos, que un físico tiene que hacer. Es que no es que uno quiera ser malvado, todos los físicos hacen los ejercicios, y nosotros, ¿por qué no? Porque somos colombianos, no, no jodas. Entonces, em, mm, y después se nos vienen entonces Green's functions in classical physics.
Esta sería una sesión, esta sesión de acá es una sesión de 4 horas. Entonces hay que dividirla en dos sabiamente porque si no nos volvemos locos. Ustedes y yo, ¿cierto? Y la última sesión sería la sesión de Green's Functions in Quantum Mechanics. Aquí está la densidad de estados y aquí está la respuesta lineal de cubo. Cuando lleguemos a la respuesta lineal de cubo, ya ustedes pueden considerar que pueden realizar una gran cantidad de trabajo interesante en mecánica cuántica con funciones de Green. Y entonces ahí es donde yo ya le comienzo a colocar a Melissa algunas tareas importantes de leer artículos, de desarrollar artículos, etcétera, pero tenemos que llegar acá. Yo creo que en una semana, sí, sí, Local Density of States, claro. Ahí está, Local Density of States estaría dentro de Green's Functions in Quantum Mechanics, ¿cierto? Y ojo, Cristian, porque también ahí vamos a comenzar a ver el concepto de funciones de Green por fuera del equilibrio. En el caso de Cristian, Camilo y de Melissa, va a ser importante que siempre tengan presente que si yo hago esto, -1 sobre pi por la parte imaginaria de la traza de la función de Green retardada, esto es en equilibrio y por fuera del equilibrio, yo tendría que decir que A de omega es igual a I sobre 2pi que multiplica a G mayor que de omega menos G menor que de omega. Este es un cálculo, digamos, algo extenso que tengo yo digitado por acá también, que les voy a pasar para la semana entrante. Pero lo más importante es que ustedes deben más o menos de saber cómo y por qué es que, o más bien cómo evaluar G mayor que de omega y G menor que de omega. ¿Cierto? A ver, para evaluar G mayor que de omega y G menor que de omega, existen metodologías. ¿Cierto? Esas funciones de Green no tienen solución analítica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son ecuaciones como las que va a trabajar Cristian Camilo, son ecuaciones jerárquicas de movimiento que no se pueden cerrar, ¿cierto? Acá, por ejemplo, en el libro de Mecánica Estadística Cuántica de Leo Kadanoff, ¿cierto? Eh, Dios mío bendito, oiga, Leo Kadanoff sí se pegó la fumada del siglo para escribir esta banda. Yo no creo que, mejor dicho, no sé. Capítulo 2, capítulo 2 de este libro. Observe lo que dice el capítulo 2. Dice información contenida en G mayor que y G menor que. ¿Qué información contienen esas dos funciones de Green? ¿Cierto? Entonces es muy importante y es muy importante tener en cuenta qué significa cada función de Green. Y es importante poder calcular, ¿cierto? Me preocupa que Auri no llegue para por la noche porque ya se me perdió una clase importante. Ah, mentiras, Auri no me perdió ninguna clase, o sí se perdió clases. Mejor dicho, sí, creo que se perdió una. Creo que se perdió, pues de las clases de Quantum Dissipative Dynamics, creo que se perdió una importante. Ojalá que no se vaya a perder la de esta noche. Quantum, entonces nos vemos ahora a las 8. Quantum Statistical Mechanics. Listo. Meli, ahora voy a compartir al grupo las clases que tenemos grabadas de mecánica estadística cuántica del semestre pasado para que entonces les vas pegando una revisadita. Listo. Sí, señor. Listo, chicos, nos vemos ahora. Y vayan con bien y con la función de partición. Chaito. Chao, profesor, nos vemos. Chao. Luego a todos.